las mujeres y niñas palestinas han sido víctimas de violencia misógina por parte del ejército israelí. Como yo, como individuo, me posiciono en contra de algo así, cómo puedo hacer algo que haga una diferencia. Pues una población que ya ha sufrido la persecución, que ya ha sufrido la discriminación y los extremos a los que puede llegar pues el racismo étnico y eclesiástico, que ahora esté manejando las mismas armas de formas distintas, pero al final del día es como un origen similar, ¿no? Que utilizaron en contra de ellos, de ellas. Hay un informe, hay varios, de Amnistía Internacional en los que se está hablando de todo esto, ¿no? Y de nuevo subrayar que hay formas específicas de violencia por género. Bienvenidas a Artistas No Musas, Diálogos desde lo Femenino. Este es un podcast creado de mujeres y disidencias para mujeres y disidencias. Mi nombre es Angie y el día de hoy seré su conductora. En este tercer episodio retomaremos un tema muy importante que se ha venido intensificando desde octubre y que no sabemos cuándo va a parar: el conflicto armado en Palestina, los genocidios que ahí se están llevando a cabo, así como algunas alternativas de ayuda. Todo esto de la mano de dos invitadas muy especiales. Por un lado, tenemos a Esperanza Basurto, doctoranda en Sociología y Antropología por la Universidad Complutense de Madrid. Y por el otro, tenemos a Ana Guisa, pasante de licenciatura en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ambas tienen una perspectiva humanitaria que nos ayudará a ver el conflicto con otros ojos. Me gustaría empezar como que un poquito a calentar motores, comentando pues la situación actual de Israel y Palestina, ¿no? Así de, si alguien ha estado en una burbuja o en una cueva o escondido de la sociedad, eh, pues como que, ¿cómo sería, cómo le describirían lo que está pasando, ¿no? O sea, ahorita me parece que podemos rastrearlo desde octubre del 2023, ¿no? Bueno, o sea, el conflicto en sí es muchísimo más largo, pero pues lo que está pasando ahorita. Bueno, no sé si quiera empezar. Pues sí, Ana, empiezo primero saludando a todas las compañeras que nos están escuchando y planteando que si hay una palabra que describe lo que está ocurriendo es la de genocidio. Yo lo pondría sobre la mesa desde el primer momento, porque creo que no hay otra forma de nombrar el exterminio sistemático del pueblo palestino. Sin duda, como decías, nos tenemos que remontar a antes de octubre del año pasado para entender que este genocidio no es nuevo, ¿no? Sino que viene desde la creación del Estado de Israel en 1947 por Declaración de Naciones Unidas y la Nakba, la gran catástrofe que vivió el pueblo palestino un año después, en 1948, con la creación del Estado de Israel. Desde entonces, este pueblo ha visto la usurpación y colonización de su territorio, la división de su pueblo en dos partes, Gaza y Cisjordania. Esto es importante para entender lo que está ocurriendo ahora en Gaza, que es un territorio aislado de la otra mitad de Palestina. Y, y la matanza, tanto en episodios bélicos, en guerras formalmente reconocidas, como también en la cotidianidad, ¿no? Que esto es algo que a veces nos olvidamos. Eso es algo que ha formado parte de la vida diaria del pueblo palestino durante todas estas décadas. ¿Cómo lo ves, Ana? Sí, pues creo que este da como un muy buen panorama. Bueno, igual saludo a quienes nos estén escuchando. Pero sí, creo que ese es un muy buen panorama para una situación que lleva pues varias décadas y que tiene muchísimas aristas, ¿no? Yo creo que lo que añadiría a eso solo es que es, creo que los medios como más a los que tenemos acceso, la mayoría, han caracterizado esto como algo que empezó en octubre, ¿no? Como si, digamos, jamás hubiera
sin provocación alguna, atacado a civiles israelíes y por eso han contraatacado, ¿no? Pero eso no es el caso. Y para mí como una forma útil de entenderlo ha sido como oleadas de violencia. O sea, Palestina ha sido sometida a violencia constante durante 7 décadas, eh, pero creo que hay momentos donde esa violencia escala y, y este es uno de estos momentos. O sea, como dijo el Nakba de 1948 fue la primera de estas grandes, como, de estos eventos grandes, como de mucha violencia contra el pueblo palestino, pero desde entonces ha habido como oleadas de violencia y me parece que esta es una de ellas. Y también me parece que es importante como igual subrayar el hecho de que Israel tiene la finalidad de que esta sea la última de estas oleadas, o sea, de que esta sea como, o sea, están haciendo muchas cosas que apuntan a que su intención aquí es como el exterminio del pueblo palestino, el genocidio tal cual. Creo que eso añadiría. Muchas gracias a ambas. Justo ahorita estaba viendo un TikTok que es pues un poco como caricaturizar, pero creo que también como para una imagen gráfica funciona, ¿no? De estos, ¿han visto como estos stickers, videos, memes, ¿no? De gatitos. Y hay uno como que se utiliza mucho que es como un gato pegándole a otro, ¿no? O sea, uno de los gatos está como agachadito y el otro le está pegando. Y pues eso es como que el que está pegando, pues es como el gato que representa a Israel. El que está abajo, pues le está pegando, es Palestina. Y, o sea, van pasando como los años clave, ¿no? En lo que, o sea, cada golpe es como uno de los años en el que algo sucedió. Y ya al final, en justo 2023 el gato que pues, le estaban pegando, que era Palestina, salta, ¿no? O sea, le regresa como que se harta de que el gato Israel le esté pegando y salta y lo ataca, ¿no? Le hace, creo que le da como una garrita. Entonces, justo cuando lo vi dije, claro, o sea, así como que se entiende, si se ve desde mucho antes, se entiende por qué, eh, pues, saltó Palestina, ¿no? Y por qué terminó atacando. Digo que yo soy una persona que nunca le han gustado las guerras, entonces, no, no me parece que nada justifique un acto de violencia, pero se comprende el hartazgo, ¿no? Pues sí, el llegar a tu límite y decir, es que hasta aquí llegué. Hablando de cosas claves, no sé si nos podría ayudar un poco a hablar sobre a lo mejor países que han sido claves, ¿no? Y que continúe la violencia, en el que se permita, eh, pues de un lado y del otro, ¿no? Tanto quienes han intentado o a lo mejor no han intentado defender a Palestina y quienes han intentado pues ponerse de parte de Israel. Gracias por compartirnos esta metáfora de las y los gatos. Quizás ayude justo a entender cómo ha venido sucediendo eh, pues de octubre para acá y verlo en perspectiva, ¿no? Porque no es lo mismo hablar, como veíamos en octubre, así como de un ataque de Hamas indiscriminado contra el pueblo israelí, a pensar en la legítima defensa, ¿no? Que es algo que en términos de derecho internacional está reconocido y que creo que nombra mejor, a cuanto menos, lo que ha ocurrido, ¿no? Sobre cómo están los posicionamientos a nivel internacional, desde luego Israel es el actor principal y responsable del genocidio en el pueblo palestino. Vemos cómo tiene fuertes alianzas con Estados Unidos, que no solo son económicas, creo que la clave es la militar. En el caso de Israel y Estados Unidos comparten sistemas de espionaje, comparten métodos de formación, de capacitación a soldados y a otros cuerpos de seguridad, entre comillas, ¿no? Porque seguridad para quiénes. Y creo que esos son dos actores clave.
Pero no solo, vemos también cómo ha habido países, muchos de ellos forman parte de la Unión Europea, como Alemania, que no han sido capaces de nombrar ese genocidio. De Alemania hablamos de una vergüenza por el holocausto nazi, para nombrar lo que pueda estar ocurriendo, pero creo que no hay nada que pueda nombrar y mucho menos justificar por qué la falta de posicionamiento de Alemania y otros países de la Unión Europea. Apenas vemos como Noruega, España son países que ya van reconociendo al Estado palestino como tal. Por fin, tarde, lo han hecho en mayo de este año, pero lo están haciendo. Y esto nos ayuda también a ver un panorama más allá de estos grandes actores, porque vemos como 3/4 de los países del mundo, más de 170, ya han reconocido ese Estado palestino. Y eso es algo importante también a nombrar, porque vemos como la mayor parte del mundo en número de estados y de territorio y de población, ya reconoce que el pueblo palestino es un Estado y por lo tanto tendría que tener los mismos derechos que otros, ¿no? Y no solo eso, su pueblo tendría que tener el derecho a la vida, ¿no? Esto nos ayuda a poner en perspectiva qué ha ocurrido, que México no es uno de esos países. Todavía hace unos días en las mañaneras, Andrés Manuel López Obrador hablaba de que hay que esperar para reconocer al Estado palestino, lo cual nos habla de la falta de respeto, cuanto menos, que está teniendo el gobierno de México ante lo que está ocurriendo. Em, y bueno, como otros países, entre ellos Colombia, por mencionar uno latinoamericano, o Sudáfrica, sí están buscando iniciativas a nivel internacional, a nivel jurídico y a nivel político para tratar de transformar la relación de fuerzas, por decirlo de alguna forma, en lo que está ocurriendo y parar, que eso es lo que urge, este genocidio. Esa es mi lectura. Creo que habría mucho más que nombrar acá. No sé cómo lo vean ustedes. Tomaste muchos puntos muy importantes. Perdóname, me dices, me interrumpes si quieres decir algo tú. Pero es que sí son, o sea, son como muchas partes a desdoblar. Digo, creo que este podcast, el objetivo que tiene es informar un poco más, profundizar. No se puede profundizar del todo porque es un tema muy complicado. Ya hablábamos, Ana nos decía 70 años, ¿no? Yo justo pensaba como de, pues sí, casi un siglo, o sea, si nos remontamos a mucho, mucho antes, sería un siglo, incluso más de un siglo, ¿no? De los conflictos que tiene el territorio, porque además está involucrado, que está ahí Jerusalén, ¿no? Y que es un centro de tres religiones diferentes que la han nombrado como el origen de, pues, eventos muy importantes dentro de esas religiones, ¿no? Entonces, ya simplemente por haber tenido eso, resulta un lugar geográfico muy complicado, por no decir desde muchos, muchos otros puntos de vista. Pero creo que en cuanto a las relaciones diplomáticas, me gustaría primero, a lo mejor, una pregunta que podría surgir es, ¿y a los otros países qué? ¿No? O sea, entendemos a lo mejor a Gran Bretaña o a Estados Unidos, ¿no? Que internacionalmente son conocidos como las señoras o las vecinas metiches, ¿no? Que en todos los conflictos se meten, que quieren saber todo el chisme completo y eligen un aliado y con ese se van, ¿no? Pero más allá de eso, creo que me gustaría meter a mí un nombre que no sé si mencionaste, Esper, que es pues la Corte Internacional, ¿no? Explicar a lo mejor como ese enlace entre por qué son relevantes el resto de los países, porque digo, creo que una persona desde su ignorancia o falta de conocimiento podría decir, o sea, ¿qué le interesa a Colombia? ¿Qué le interesa a México? ¿Qué le interesa a África? ¿No? Que tienen sus propios problemas nacionales, y que suficientes tienen con estar lidiando con sus propios problemas internos como para meterse en, pues, en problemas internacionales, en problemas que aparentemente no les incumben, ¿no? Entonces, me gustaría como que hablar de esa fuerza tan importante que es la Corte Internacional y pues el por qué, a lo mejor como esa sería la ramita que podría explicar el porqué de el involucramiento de otros países, ¿no? Igual rápidamente vuelvo a tomar la palabra, perdón por el abuso, justo para nombrar que la Corte Internacional de Justicia puede ser un actor clave
ahora, Sudáfrica fue la que fue ante este tribunal a nivel internacional pidiendo que se parara justamente por parte de Israel los ataques. Esto lo hizo el año pasado, a finales de año, para inicios, no, para inicios de año ya había unas medidas cautelares que anunciaba la Corte Internacional de Justicia. Las medidas cautelares es como la primera respuesta, ¿no? Como un primer mensaje pidiendo que el Estado de Israel parara y que tenía que llevar a cabo ciertas acciones para evitar ese genocidio, ¿no? Que ya es lo que se estaba nombrando. Y el problema de todo esto es que son procesos largos que no son de carácter vinculante o Israel no los toma como tal, entonces en la práctica ha continuado. Hace poquito, de nuevo, Sudáfrica volvió a la Corte para pedir que Israel parara, ¿no? Estamos a la espera un poquito de ver si se puede hacer algo más. Si no, temas que son procesos largos y que entre tanto sigue muriendo gente. Gracias, Espe. Para un poquito más de contexto, pues la Corte Internacional es justo como esta entidad jurídica, ¿no? Que existe a nivel internacional. Si me equivoco en algo, me dicen, pero según yo, pues es el organismo que existe a nivel internacional, que tiene, digamos, el poder suficiente para las personas que se adscriben, ¿no? a un grupo. La verdad, ignoro si está enlazado directamente a la ONU o si nada más es como su grupo eh, en particular. Este, que pues, o sea, si llega un momento en el que el gobierno de un país determinado no está llevando a cabo, pues, lo que debería de llevar a cabo para que su estado esté en paz o para que resuelva, pues, los problemas que necesita resolver, pues, se puede acudir a la Corte Internacional, ¿no? Me parece que no puede ser por personas, puede ser ya sea, pues, por estados o por organizaciones civiles, me parece que pueden pues acudir a preguntar, o bueno, no a preguntar, sino a pedir pues la intervención, ¿no? Y, o sea, pienso mucho, un ejemplo, no sé si todas las personas que nos escuchan lo conozcan, ¿no? Pero México ha acudido, bueno, organizaciones civiles mexicanas han acudido a la Corte Internacional en casos como el Campo Algodonero, ¿no? Que han sido casos de feminicidios en donde, pues, el Estado mexicano no ha podido resolver la problemática o no ha querido resolverlo, no lo sé, dependerá de la visión de cada quien y pues han tenido que acudir a un organismo pues internacional para que pues defienda los derechos pues de la ciudadanía, ¿no? Y de las mujeres. Entonces, pues esto es como la importancia de esa entidad, ¿no? Que es como algo que puede regular y regir más allá del Estado y el gobierno que tenga cada país. Y pues ya, creo que ese era como el contexto que quería dar de la Corte Internacional y la importancia, o sea, justo como creo que da el parte igual para que otros países se involucren, pero más bien como, pues como partes dentro de un juicio, ¿no? Por así decirlo, que es justo hablando, ya me acordé de a qué punto quería llegar, hablando de pues la postura mexicana dentro de la diplomacia, eh, pues sí ha sido, no sé, ahí me encuentro como en un conflicto interno muy intenso con lo que mencionó Ispe, ¿no? Porque yo siempre me he sentido de las pocas cosas que me he sentido orgullosa en mi país, ha sido de su postura internacional, ¿no? Generalmente no suele ser muy conflictivo México, pero sobre todo, más allá de no ser conflictivo, me agrada que intenta no tomar parte en digo, hay situaciones como esta en que esa no tomar parte puede llegar a ser conflictivo, pero intenta no juzgar luego a un país o a otro, pero sí juzga pues los crímenes, ¿no? Crímenes de guerra o pues los abusos hacia la ciudadanía, que creo que al menos esa parte, considero yo, pueden estar en desacuerdo quienes me escuchan y también es Peyana, ¿no? Ha hecho relativamente bien en este conflicto, ¿no? Que es decir, como de, no voy a reconocer a Palestina, pero pues sí condeno
todas las formas de violencia que han habido en contra de su población, ¿no? Tanto de la población palestina como bueno, la verdad ignoro si han habido abusos en contra de los israelíes eh, civiles, ¿no? Porque los militares son otra cosa. Pero bueno, eso me gustaría, a lo mejor ya que nos fuimos para allá, hablar un poquito pues de esa postura diplomática de México, ¿no? Si alguna de ustedes tiene como eh, más opiniones al respecto, les digo, para mí es muy conflictivo ahorita cómo se pronuncia o no se pronuncia. Ahorita que mencioné la Corte Internacional, pues justo, o sea, a pesar de no reconocer a Palestina como Estado, sí quiere involucrarse dentro del proceso jurídico que imputó Sudáfrica para, pues para poder participar en las decisiones y porque igual México tiene ha firmado varios pactos en cuanto a genocidios, ¿no? En contra de genocidios, entonces, si quiere involucrarse como que desde ese lado, entonces creo que es mucho más profundo y conflictivo también la postura diplomática mexicana, porque pues recordemos que a pesar de querer ser siempre neutral y amigos de todos, tiene a un amigo muy especial y muy poderoso que va más allá de ser amigo, claro, ¿verdad? Que es nuestro vecino del norte. Entonces también las posturas que tiene afectan muchísimo a la diplomacia mexicana. Sí, yo justo iba a decir que no podemos descontextualizar a México como de su posición como geopolítica, ¿no? O sea, la influencia que tiene Estados Unidos pues en todos los aspectos como de las decisiones políticas en México, pues creo que queda manifiesta aquí, ¿no? Eh, a mí me parece también complicado emitir como una opinión más extensa, pero sí he visto que México se ha mantenido como cautelosamente neutral a lo largo de estos meses, e incluso, pues, Sheinbaum no se ha pronunciado como de manera, o sea, no ha tomado una postura muy clara. Lo único que yo vi fue que llamó como a detener la violencia de ambos lados, pero bueno, desde mi perspectiva esta ha sido como la forma más como tibia, por decirlo de alguna manera, de hablar sobre el tema, porque pues de nuevo plantea la situación como si fueran dos ejércitos de igual como calibre, como en una guerra, como otras guerras que ha habido como en la historia de la humanidad, y claramente eso no es lo que está pasando, ¿no? O sea, tenemos el ejército israelí que tiene todo el aparato como militar estadounidense respaldándolo, que tiene un montón de tecnología militar, atacando principalmente a civiles y a grupos como de resistencia como Hamas, que las armas que pueden elaborar simplemente no se comparan con la escala de destrucción a la que tiene acceso Israel, ¿no? Entonces, yo sé que me estoy desviando un poquito del tema, pero solo decir que México, o por lo menos por lo que yo he visto, México y como los actores clave en México, no se han posicionado de manera contundente en este sentido y han recurrido como a esta línea que ya conocemos desde hace no sé cuántos meses de, bueno, detengamos la violencia de ambos lados, que a mí me parece insuficiente a estas alturas. Y dijiste algo, perdón, ahorita si quieres te dejo hablar, pero dijiste algo que no había pensado, o sea, mencionaste a Claudia Sheinbaum. Y más allá de toda la política exterior y estadounidense, recordemos que Sheinbaum es judía. Entonces, pues también como que posicionarse en contra de un estado que está basado en su religión también es medio complicado, me parecería personalmente, ¿no? Sobre eso no sé si pueda agregar algo muy rápido. Eh, Cuando estuve como buscando si Sheinbaum se había posicionado, encontré algo como muy interesante, pero me parece 2009, que también nos habla de cuánto tiempo tiene este conflicto y tal, ¿no? Pero en 2009, mucho antes de que Claudia Sheinbaum tuviera la relevancia que tiene ahora en la escena política mexicana, sí escribió un posicionamiento donde llamaba a detener los ataques en contra de Gaza, ¿no? Y justo decía como,
hablaba como de su ascendencia judía, hablaba de que su familia tuvo que huir en algún momento, ambos lados de su familia fueron, o sea, sufrieron persecución por ser judíos y entonces defendía como, no sé cómo decirlo, pero llamaba a detener los ataques en Gaza. Entonces, a mí eso se me hace muy interesante, o sea, es algo que tiene que como 15 años, entonces no es exactamente, o sea, no es lo mismo que si se posicionara ahora, para nada, pero se me hizo interesante eso, que no es que Claudia Sheinbaum nunca se haya pronunciado a favor de Palestina, es que ahora que ya es una figura extremadamente relevante en México, no lo ha hecho. Y yo creo que también eso tiene que ver con que sabe que la pondría como en una posición complicada. Yo justo ligando con esto que están planteando, quiero añadir que la, la neutralidad de México con la llamada doctrina Estrada en el pasado ha sido una neutralidad a favor de quienes estaban en peores condiciones, ¿no? Porque pensamos en la neutralidad que tuvo, por ejemplo, ante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pero es que estaba recibiendo a exiliados republicanos españoles en ese mismo momento, ¿no? Fue el país que acogió al gobierno en el exilio republicano, ¿no? Entonces es una neutralidad, entre comillas, porque es una forma de nombrar el no posicionarse con el poder, ¿no? Teniendo a ese vecino incómodo que es Estados Unidos, ¿no? Ha sido una forma de poder actuar. Y lo que vemos ahora es que se está perdiendo eso, porque no existe neutralidad posible cuando están matando personas de una manera tan visible, porque la diferencia entre la Segunda Guerra Mundial y lo que estamos viviendo ahora es que lo estamos viendo en tiempo real, ¿no? Supimos del Holocausto después, ¿no? O eran pocas las noticias que circulaban al momento, pero ahora lo estamos viendo al momento, ¿no? Y sabemos que hay más de 35.000 personas ya asesinadas en cuestión de meses. Sabemos que hay infancias que están siendo asesinadas, que están ya en la desnutrición porque no se está dejando entrar ayuda humanitaria, ¿no? Entonces, no hacer nada, ni siquiera buscar las formas de esa ayuda humanitaria, que sería una forma de no entrar directo en el conflicto, pero sí alivianar las consecuencias de este, es una forma de complicidad a la que están eh, en la que están participando quienes forman parte del gobierno. Y sí, Sheinbaum tendrá que ver qué hace. O sea, ya estamos viendo un cambio de gobierno. ¿Va a seguir esto así? ¿No? ¿O tenemos que esperar a que tome posesión para que haga algo? ¿Realmente es eso necesario? ¿No? ¿O no? Creo que ahí, desde luego, hay muchas interrogantes de por qué no. Pero cuanto menos, también para llevarlo a lo cotidiano de las personas, que es a quienes estamos interpelando, creo que tenemos que seguir pensando qué podemos hacer todas para demandar a gobiernos, para demandar a esa Corte Internacional de Justicia, para demandar a nuestras autoridades en espacios universitarios o donde cada quien esté en sus colonias, etcétera, a que sí hagan esos posicionamientos, porque esa es la forma de ir empujando a quienes tienen el poder político y económico a que se muevan, ¿no? Yo creo que eso también es algo de lo que me gustaría mucho conversar hoy, como ven. Bueno, para añadir a lo que decía Espe, creo que es muy fácil caer en la desesperanza ante una situación como esta, em, porque realmente estamos en un país que, como ya hemos dicho, no tiene como siquiera el poder para tomar acción, ¿no? Como lo tienen otros países quizás. Pero para mí algo como muy importante, algo que han dicho otras personas y que repito ahora, es como podemos voltear a ver a Sudáfrica como no solo el caso que están llevando contra Israel, sino digamos durante el apartheid, eh, el hecho de que muchas personas se manifestaran en contra del apartheid y de que los estados comenzaran a posicionarse en contra del apartheid en Sudáfrica contribuyó enormemente a que terminara.
Entonces, creo que puede parecer como aplastante, ¿no? Como, o sea, como yo como individuo me posiciono en contra de algo así, cómo puedo hacer algo que haga una diferencia. Pero bueno, a mí me parece importante como este ejemplo histórico por una parte y por otra justo que em, creo que es un momento clave para generar como redes y para pensar en esfuerzos comunitarios, porque sí, evidentemente como individuos no vamos a lograr nada, pero vinculándonos, creo que sí, sí hay más cosas que podemos hacer. Y en general a mí algo que me ha dejado muy, muy claro pues estos últimos meses es que como que individualizar todo esto es lo que nos lleva como a la desesperanza y que los vínculos como comunitarios son lo que nos permiten como empezar a pensar en formas de posicionamiento y de resistencia ante lo que está pasando en Palestina y en general pues de organizarnos, ¿no? Sí, igual a mí también me ha llegado como a dar no solamente la desesperanza, sino algo mucho más intenso que es, se me fue la palabra, la impotencia, ¿no? O sea, el como el creer que no puedes hacer nada en contra de lo que está pasando, ¿no? Que solamente puedes mirar y observar eh, como espectador, como espectadora, pero no puedes hacer nada al respecto. Y creo que justo también por eso nació dentro de nuestra colectiva esta búsqueda por este espacio, ¿no? Por tener como a gente con la cual discutir y poder tener un espacio igual en donde pues se abra la discusión y no hablo solamente de nosotras, ¿no? Sino de toda la gente que nos está escuchando, que nos va a escuchar y que va a poder abrir pues ese espacio que a lo mejor lo va a escuchar mientras va en la combi y pues a lo mejor va a ser un ejercicio un poco más individual, pero en cuanto llegue al lugar en donde vaya a llegar, se llame su trabajo, su casa, su escuela o donde sea, pues lo va a tener fresco y va a poder a lo mejor, ¿no? Esperanzada, digo que va a poder compartirlo con quien, al lugar a donde llegue, ¿no? Oye, venía escuchando este podcast de camino, ¿no? Le va a decir a sus amistades, a sus compañeras, compañeros, a su propia familia y pues de ahí se abre la plática, ¿no? Como decía Ana, es importante como formar comunidad y creo que para poder exigirle algo a nuestros gobernantes, desde los más cercanos, que son diputados, diputadas, ¿no? Hasta los más lejanos, que sería el presidente y la virtual presidenta, pues se necesita primero organizarnos como comunidad y para eso pues necesitamos información, ¿no? Y creo que este espacio, o por lo menos eso es lo que buscamos que sea, es un espacio más allá de los noticieros, ¿no? Que desde mi punto de vista actualmente están muy sesgados hacia piensa de esta forma, ¿no? Piensa de esta forma, piensa de esta forma. Y creo que por lo menos es mi intención y creo que ustedes también la comparten. Buscamos hablar a lo mejor desde otro espacio, ¿no? No teniendo pues esas restricciones que pueden llegar a tener muchos periodistas de seguir una línea editorial, ¿no? Por la empresa a la que pertenecen, sino que aquí somos pues relativamente más libres. Entonces, creo que eso, ¿no? Escuchar, informarse, ¿no? Escuchar podcasts, escuchar varias fuentes de información sobre el tema. Yo sé que también llega a haber un momento en el que te saturas de información y justo es como de, veo demasiada violencia, me dicen como muchas cosas de muchos lados pero creo que pues para eso está como tu comunidad, para que ya después puedas como hablar de todo lo que escuchaste y que llegues a una conclusión determinada y pues puedas escoger qué hacer, ¿no? Algunas también me di a la tarea de investigar como algunas cosillas que se pueden hacer. Y bueno, existen como muchas campañas en change.org, ¿no? Es justo como esta plataforma en donde se pueden firmar peticiones, ¿no? Existen ya un par de peticiones que dicen como, algunas van dirigidas a la ONU, o sea, van dirigidas a diferentes instituciones e instancias para que
pues pedir, ¿no? O sea, para más que nada creo que es como exhibir que sí existe una proporción de población importante que lo que desea es pues proteger los derechos humanos y que, ayude, que cese la violencia ah, y que pues se le dé lugar a Palestina que le correspondía desde hace mucho tiempo y pues que se resuelva el conflicto de la mejor manera para ambas partes, ¿no? También existe esta cosa que me parece que nació, no sé si en Estados Unidos o en Europa, pero se llama como movimiento BDS, en inglés BDS Movement, que es justo como un intento de, porque bueno, este conflicto, este genocidio, esta guerra, hay muchas implicaciones en cómo llamarlo, ¿no? Pero ustedes escojan la palabra que más les agrade. Eh, Tiene muchos financiamientos detrás, ¿no? Ya hablaba de algunos financiamientos en cuanto a países, pero pues los países no se mueven solos, ¿no? Estamos en un gobierno, en un mundo capitalista, entonces existen muchas empresas que aportan dinero para las industrias armamentistas, ¿no? Aportan dinero para la creación de bombas, para la investigación en cuanto a las armas. Entonces, este movimiento lo que busca es boicotear, ¿no? Sancionar y pues básicamente afectar a empresas que se sabe que pues están apoyando al movimiento y al armamento eh, de una forma u otra, ¿no? Ya sea monetariamente, de forma de inversión o lo que sea. Entonces, pues se tiene como 4 ejes. No unas en las que tal cual es como boicotear a las empresas, dejarles de comprar, y así pues cuando se ven disminuciones eh, pues de sus ganancias, obviamente pues empiezan a preguntarse por qué, ¿no? Y me parece que estos boicots pues están acompañados de anuncios en redes, ¿no? Para que justo la empresa se dé cuenta de que pues su disminución en ganancias se debe a personas que están exigiendo que deje de invertir en, pues en esta guerra, ¿no? Deje de darle dinero para que siga habiendo un asesinato de personas. ¿No? Entonces, pues algunas empresas como McDonald's, ¿no? Y menciono eso en particular porque ahorita tiene una campaña de publicidad con una película eh, se acaba de estrenar y que es como muy famosa y que todo el mundo quiere ir a verla. Entonces, pues justo es como pensar más allá de esas campañas publicitarias y decir, vamos a sancionar a estas empresas, ¿no? Hay otras en las que nada más son como empresas que es muy imposible dejar de consumir, ¿no? Por ejemplo, Google. Entonces, más allá que de boicotearlas o dejar de consumirlas, o sea, porque es muy imposible dejar de buscar algo en Google, que digo, o sea, hay otros buscadores, pero pues la gente se va siempre por lo que es mucho más fácil y lo que ya conocemos. Entonces, más bien, pues esas buscan como que hacerles presión y más allá de dejarlas de usar, pues como que llevarlas, presionarlas para que se posicionen o para que den ayuda humanitaria, ¿no? O para que se muevan de una cierta u otra forma a favor pues, de quien más lo necesita. Y así sucesivamente. Entonces, eh, pues sí hay formas de investigar y de que se pongan en contacto y que se genere comunidad, ¿no? Que como dice Ana, esa es pues la forma en la que vamos a poder hacer algo al respecto. Muchas gracias, Angélica, por darnos estas pistas. Yo creo que es una gran pregunta pensar cómo podemos nosotros actuar también, ¿no? Mencionabas el informarse en este y otros medios, creo que es súper importante, ¿no? Buscar, por ejemplo, en redes sociales quiénes están reportando lo que está ocurriendo, quiénes se están organizando. Como feminista pienso en la acción global feminista por Palestina, ¿no? Y esto lo ligo con que cualquier persona desde cualquier lugar puede hacer algo, ¿no?
primero informarse y luego hablar de ello. Algo que hemos pensado mucho con amigas, con compañeros, es que no queremos dejar de hablar de Palestina. ¿No? No es algo que ocurrió hace unos meses, no es algo que viene de años atrás, es algo que está ocurriendo hoy. Y cada día se puede hablar de ello con distintas personas, ¿no? Y una forma de mantenerlo vivo es también hacerlo visible. Creo que portar símbolos que ayuden a recordar que en efecto hay un genocidio hoy ocurriendo, ya sea en redes sociales o en persona, ¿no? Una cufilla, que es el símbolo, uno de los símbolos palestinos, ¿no? Su pañuelo, su pasmina, su rebozo, por así decirlo. Es una forma, no todos tenemos acceso, pero conocemos la bandera de Palestina, la podemos poner en nuestras redes sociales, en nuestro estado de WhatsApp, la podemos llevar impresa, visible en una sticker, por ejemplo, ¿no? En algún espacio público que haga que no solo se hable en los foros para ello, ¿no? Sino que se hable en la combi, se hable en las casas, se hable con nuestras amigas, nuestros amigos, ¿no? Y esto es algo que vemos que está haciendo mucha gente. Por ejemplo, para quienes sean FIFAs, ¿no? Poniéndolo así como el lenguaje de todas, de todos. Pep Guardiola hace unos días estaba negando el saludo a la comitiva israelí, ¿no? Eso es una forma de él que puede hacer eso, visibilizar que está en contra, ¿no? Si nosotras no podemos hacer eso, igual podemos hablar de ello, cuanto menos, ¿no? Y que eso sirva para hablar con nuestro hermano, con nuestro papá, con personas que quizás el lenguaje que usamos es el del fútbol, ¿no? Y gestos como estos, hay cientos, miles de cantantes, de personas famosas y no famosas, de personas a las que queremos, ¿no? De nuestras tías, nuestros tíos que han ido a la marcha, estas marchas que están siendo cada semana en la Ciudad de México, ¿no? ¿Por qué no nombramos todo eso? Eso como desde lo cotidiano y desde luego aprovechando que retomabas el movimiento de boicot eh, a- al apoyo de las empresas israelíes o aquellas que tienen vínculos con la industria armamentística israelí, hay una aplicación que creo que les puede ser útil descargar que se llama No Thanks, como no gracias en inglés, y es una aplicación que ayuda a identificar marcas. em, y no solo, tiene más que marcas, tiene hasta medios de comunicación, por ejemplo. Tiene espacios en Internet como YouTube, por desgracia, ¿no? Muchas páginas web que están ahí porque tienen algún tipo de vínculo con Israel y con lo que está ocurriendo ahora en Palestina. Entonces es muy interesante descargarse la app. Tiene para escanear un código de barras en los productos de supermercado, pero tiene además un buscador donde pones, como digo, YouTube y te aparece qué tipo de vinculación tiene, ¿no? O muchas empresas o personas famosas que han dicho no al respecto, se pueden buscar ahí. Como un ejemplo de herramientas que nos pueden ser útiles para estar informadas y para accionar. Sí, es importante que se conozca todo eso, aunque les digo, sí entiendo también, pues a veces llega un momento en el que te saturas de información y deseas como distanciarte un poco del tema, pero me parece que siempre se puede regresar, ¿no? Siempre se puede regresar cuando estés lista y continuar haciendo aunque sea pequeñas acciones, porque aunque parezca que no tienen pues un impacto, sí lo tienen, ¿no? Creo que también algo muy bello del movimiento de boicot es que han lanzado en redes sociales y en la propia página del movimiento como los resultados que han estado obteniendo, ¿no? De las empresas que sí han, pues sí han sido resultados e impactos pues importantes, ¿no? Dentro de todo esto. Entonces, sí, nuestro granito de arena sí aporta, ¿no? Para ser una isla segura para el pueblo de Palestina. Hemos alcanzado el final de la primera parte de nuestra conversación sobre Palestina, pero aquí no acaba la discusión. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, @artistas.nomusas en Instagram y artistasnomusas en el resto de las redes sociales para saber cuándo saldrá la segunda parte de esta tan importante conversación sobre Palestina e Israel.